Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. La Fiscalía y Policía allanaron la oficina del juez Carlos Soto en el Complejo Judicial Norte por presuntas irregularidades en el sorteo de causas a favor del alcalde Jorge Yunda. Asimismo, se intervino el despacho de la jueza María Belén Domínguez. En el operativo se decomisaron celulares y computadoras. Fue entre la tarde y noche de este viernes que la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas del juez Carlos Soto en el Complejo Judicial Norte en Quito y de la jueza María Belén Domínguez en el Complejo Judicial Sur. Según explica la Fiscalía en su cuenta de Twitter, este allanamiento se dio como parte de un acto urgente para determinar si hubo irregularidades en el sorteo de causas para resolver garantías constitucionales interpuestas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Se informa además que en los indicios recabados en oficina del juez Carlos Soto se incluye un computador portátil hallado en su escritorio y un ordenador fijo de su secretario, mientras que en oficina y en el domicilio de la jueza María Belén Domínguez se encontraron borradores de resoluciones de otros casos y copias de expedientes de causas en contra del Estado. Allanamientos que ocurren luego de que el Consejo de la Judicatura tomó acciones tras detectar presuntas irregularidades en asignación de la jueza María Belén Domínguez, quien concedió parcialmente la acción de protección al alcalde. Una acción de protección que se ingresa como materia de violencia. Tendría que haberse tratado como garantía y esa es la presunta irregularidad. Mientras que en el caso del juez Carlos Soto, la Judicatura habría detectado que no se realizó ningún sorteo para la asignación del magistrado. Tenemos algo sumamente grave. Y lo que registramos es que ha habido una asignación directa, sin sorteo. Razón por la cual el Pleno del organismo decidió suspender por 90 días y sin remuneración a cada uno de los que intervinieron en estos procesos, incluidos los jueces. Informó Ismenia Solórzano. El vicealcalde de Quito denunció que el juez que otorgó las medidas cautelares a Jorge Yunda volvió a actuar, pese a estar suspendido por el Consejo de la Judicatura. Por estas presuntas irregularidades, varios concejales presentaron un pedido para que se investigue el sorteo de los recursos a favor de Yunda. Luego de que se ratificó su remoción, Jorge Yunda acudió al municipio y sigue en funciones. Nos recibió en su despacho donde esperaba representantes de varios gremios. Dice que por recomendación de sus abogados agotará todos los recursos legales para permanecer en el cargo. Y aquí seguiré trabajando por mi ciudad hasta que se conozca las instancias pertinentes que me permite la Constitución y la ley. Así continúa la pugna por la alcaldía de Quito. El vicealcalde Santiago Guardera sostiene que Yunda podría estar arrogándose funciones. Dice estar tomando recaudos legales para ocupar el sillón municipal. La remoción está completamente en firme. El Tribunal Contencioso Electoral acaba de emitir ya una razón de ejecutoria de su decisión. ¿Y usted no debería estar en el despacho? Estamos tomando justamente, como les dije el día de ayer, los recaudos legales. Los concejales que votaron a favor de la remoción aseguran que su actuación va a ser activa y no van a permitir que se dilate más el tiempo de transición en el municipio. Por ello acudieron a la Fiscalía de Pichincha para presentar un acto urgente por presuntas irregularidades en el sorteo de los recursos legales en los que se ampara Yunda. Que un grupo de personas estaba manipulando el sistema informático para direccionar acciones inconstitucionales que además han sido admitidos por jueces. Lo que llama la atención del vicealcalde es que pese a que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, un juez que otorgó medidas cautelares a Yunda sigue despachando. Tomando conocimiento de nuestro pedido de nulidad, corre traslado de su actuación a la contraparte por 48 horas. Frente a estos cuestionamientos, Jorge Yunda prefiere no referirse al tema. Señala que sigue el asesoramiento de sus abogados. Yo no voy a opinar de los temas de otras funciones. Anecdótico que cuando los jueces fallan a mi favor, investigan todo. Cuando fallan en mi contra, no investigan nada. El grupo de concejales no descarta nuevas acciones legales, mientras que Jorge Yunda se apresta a convocar a una sesión de consejo prevista para el próximo martes. Informó Priscila Cadena.
Cambiamos de tema. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer en la Universidad de Guayaquil. El mandatario resaltó que 5 millones de ecuatorianos ya están inoculados y que el lunes empezará la inmunización de ciudadanos de 16 hasta 48 años. Era mediodía y el presidente volvió a la universidad para su segunda dosis de Pfizer. Antes de que le tomen la presión, prefirió que un ciudadano tome su turno. Luego, junto a su esposa María de Lourdes Alcíbar de Lasso, pasó al vacunatorio 1, donde advertía que ya no hay vuelta atrás. El día de ayer ya hemos roto nuevamente un récord. Cerca de 170,000 vacunados en primera y segunda dosis el día de ayer. Hasta la fecha se ha vacunado en primera y segunda dosis a cerca de 5 millones de ecuatorianos. Según el mandatario, la generación de mecanismos de transparencia y la agilitación en los centros de inmunización han permitido avanzar incluso en la emisión del certificado de manera digital. De hecho, el país no debe preocuparse por el abastecimiento. Tenemos cerca de 4,5 millones de stock en vacunas, sin contar con las que nos llegarán hasta finales de mes, sobre todo cuando a partir del próximo lunes se empezarán a vacunar desde los 16 años de edad. Agradeció el trabajo del personal de salud, Fuerzas Armadas y el CNE. También exhortó a la ciudadanía a no descuidarse. Anunciaremos nuevas metas del plan de vacunación que permita comenzar a reactivar la economía. Pues como las vacunas, hay variantes que siguen multiplicándose. Informó Jorge Escobar. Este jueves el país alcanzó un récord de vacunación, pues más de 164.700 personas fueron inmunizadas en un solo día. El gobierno espera vacunar al 85% de la población hasta finales de año, mientras que cada vez hay más gente buscando ser inoculada. Al Bicentenario no solo llegan cientos, sino miles de personas que buscan ser inoculadas. Vienen acompañadas, son grandes grupos. Hay aglomeraciones pese a los llamados. Las sillas no son suficientes para la cantidad de ciudadanos que vienen de todas las edades, incluso con sus tanques de oxígeno en mano para recibir las dosis. Aquí la inoculación avanza de acuerdo al cronograma. Hacen pasar uno a otro y los que estamos en la fila estamos sentados aquí de gana. ¿A qué horas vino? Desde las 5:30 estoy yo. En otro punto de la ciudad, en los exteriores del ECU 911, el panorama la tarde de este viernes era este. Ciudadanos estaban esperando para ser vacunados. ¿Dejó sus ocupaciones? Sí, todas las ocupaciones. Tengo un niño también que criar y lo dejé encargado para poder venir acá. ¿Cuántas horas ya está esperando? Ya estoy desde las 8 de la mañana. Mire, ¿a qué horas son? 2:30 de la mañana. Aunque no había largas filas, ellos tuvieron que esperar. Que no hemos almorzado y ojalá valga la pena la espera. ¿Qué les han dicho? Están haciendo pasar de grupo en grupo, pero se demoran mucho. Por su parte, en el Colegio Vicente Paúl, la vacunación fue fluida, con la gente muy respetuosa de las normas. Y es que la inmunización avanza. Mientras más inoculados, mejor, dice el gobierno, cuyo récord lo alcanzó este jueves, con 164.772 personas vacunadas en un solo día. Tenemos planificado llegar a vacunar 250,000 personas en las próximas semanas. Y para eso nosotros vamos a implementar brigadas masivas de vacunación. Hasta finales de agosto, el 72% de la población estará vacunada, dice la ministra de Salud. Pero eso no será suficiente. Ellos, conscientes del riesgo epidemiológico, sobrepasarán la estrategia de 9 millones de ecuatorianos inoculados. Vamos a seguir vacunando hasta alcanzar aproximadamente el 85% de la población protegida hasta finales de año. A esto se suma que más vacunas llegan al país. Este viernes, por ejemplo, arribaron 500,000 dosis de la vacuna Sinovac, informó Marilyn Jaramillo.
Según el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, el mecanismo para la focalización de los subsidios a los combustibles se podría conocer en los próximos días. Sin embargo, el sector de la transportación pide que se congele el alza de combustibles hasta que se conozca la propuesta. Luego de varias mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el sector de la transportación, el lunes 12 de julio se podría conocer el mecanismo o la propuesta para la focalización de los subsidios a los combustibles. Sin embargo, el gobierno prefiere ser cauto y no se conocen mayores detalles. La decisión del presidente de la República de focalizar el subsidio a los combustibles está firme y en los próximos días tendremos ya el anuncio oficial de cómo se va a dar eso. Entre las recomendaciones de varios sectores al gobierno para la focalización están el uso de tarjetas de débito o la aplicación de reembolso contra facturas del SRI. Incluso una universidad está realizando los estudios, pero el sector espera que su pedido sea acogido por las autoridades. Nosotros no nos salimos de nuestra palabra, el decreto manda a focalizar el combustible y nosotros creemos que ese es el camino por el que tiene que darse, pero mientras demore el proceso de focalización, tiene que darse un congelamiento de precio de combustibles. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, dijo que la intención del gobierno es encontrar solución a la focalización del subsidio, pero precisó que las mesas de diálogo han dado frutos y se ha cumplido con el sector en otros ámbitos. Como el refinanciamiento de sus deudas con las instituciones financieras, también en camino muy cercano a solución, como el de la vacunación. Y precisamente el 12 de julio inicia la vacunación del sector y sus familias. 300.000 transportistas serán los beneficiarios a escala nacional. Deberán presentar su licencia de conducir o un certificado que son parte del gremio para acceder a las dosis. Garantizando que a todo su gremio llegue la vacuna para poder protegerles, para poder reactivarse económica y socialmente, para facilitar su trabajo. Los transportistas podrán acudir a cualquier punto de vacunación de las diferentes provincias, informó Priscila Cadena. Los viajeros que provengan de países como Brasil o India deberán cumplir con aislamiento obligatorio. Además, presentar su carnet de vacunación y un resultado de prueba PCR negativa. Así lo indicaron las autoridades gubernamentales, quienes emitieron nuevas disposiciones para evitar la presencia de la variante Delta en el país. Instituciones como el ECO 911. Las autoridades se encuentran preocupadas frente a la incontrolable variante Delta del COVID-19. Es por ello que el COE Nacional anunció nuevas medidas que deberán cumplir los viajeros que arriben al país, especialmente provenientes desde Brasil e India. Todo viajero cuyo punto de origen o de tránsito sea India o Brasil deberá presentar el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas antes de embarcarse hacia el Ecuador. A pesar de que la prueba sea negativa, si vienen de estos dos países, deberá realizarse un aislamiento por 10 días. Aquellos pasajeros provenientes de otros países que no sean Brasil e India presentarán como requisito previo al embarque el carnet de vacunación con su esquema completo y que se encuentre en vigencia con 14 días de antelación al embarque o una prueba PCR negativa. Realizada no antes de 72 horas previas al momento del viaje al Ecuador, ¿no? Es así que se elimina la prueba de antígenos como requisito de ingreso al país, siendo la única válida la prueba PCR. Pero ¿qué pasa con aquellos pasajeros provenientes de los países que tengan variantes de preocupación como la Delta, transmisión comunitaria y poca vacunación? Ellos deberán presentar el carnet de inoculación, el resultado de una prueba PCR no antes de 72 horas del momento del embarque, y presentar la declaración de salud del viajero. Todos los pasajeros que arriban al Ecuador deben reportar diariamente por 15 días al Ministerio de Salud la presencia o ausencia de síntomas sugestivos de COVID-19. El COE Nacional evaluará cada 15 días esta disposición, pudiendo mantenerse y ampliarse la lista de países a los que exigirán estos requisitos. Y es que las drásticas decisiones se toman para prevenir, sostienen. Las autoridades indicaron que con respecto a los muestreos realizados no existe la presencia de la variante Delta en el país. Es por ello que toman esa clase de medidas, mismas que entrarán en vigencia a partir de las 23 horas con 59 minutos del próximo jueves. Porque la Cancillería necesita este tiempo para socializar con todos los consulados a nivel mundial y también para que el Ministerio de Obras Públicas
genere la disposición de cumplimiento estricto a las aerolíneas. Cumplimiento que se deberá dar en el lugar de origen de los vuelos, informó Marilyn Caramillo. Como exitoso calificó el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, el retorno progresivo al trabajo presencial en empresas públicas y privadas. Aseguró que la vacunación que el gobierno ha articulado con el sector productivo acelera el proceso en favor de la reactivación económica. Fue el pasado 1 de julio que se reanudó la jornada presencial en todo el país de forma progresiva, tanto en el sector público como privado. Según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a la fecha no se registran novedades. Al contrario. Ese regreso progresivo, respetando las bioseguridades, se está haciendo desde hace 2 semanas o semana y media y hemos tenido éxito. Para continuar con este retorno progresivo que tiene como fin la reactivación económica, el ministro detalló que se ha planteado el programa 14-2. 14 días después de la segunda inoculación, pueden o deben los trabajadores ecuatorianos volver presencialmente en forma progresiva y con seguridad, manteniendo las bioseguridades. Aclaró que esto no significa que el teletrabajo se terminaría, pues la jornada presencial está sujeta al aforo, mismo que se determina en cada institución de acuerdo a 3 variables. El número de contagiados, la segunda variable, el número de inoculados y tercero, la variable del aforo, que es la que podemos manejar. A mayor número de vacunados, subirá el aforo. A mayor número de contagiados, bajará el aforo. El aforo lo determina el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de acuerdo a la situación epidemiológica de cada provincia. Pero la idea es no esperar que concluya este exitoso proceso de vacunación, 9 millones de ecuatorianos en 100 días, para empezar a reactivar la economía. En Quito informó Adriana Rojas. En otro ámbito de la información, familiares de 2 de las 4 personas asesinadas la noche de este jueves en el sur de Guayaquil exigen la captura de los autores del crimen y afirman que sus seres queridos no estaban relacionados con las actividades al margen de la ley. Los mataron mientras conversaban en el balde de una camioneta en la ciudadela La Floresta, sur de Guayaquil. 2 personas de sexo masculino y 2 personas de sexo femenino. La única versión que nos dan es de que han salido en precipitada carrera imprimiendo altas velocidades. Eran 4. Cristian Sánchez, investigado por asociación ilícita en 2019. Kenny Banchón, Humberto González y Héctor Medina. No tenían antecedentes penales. En este sector se tiene una hipótesis de venta de sustancias estupefacientes y en ese sentido consideramos que sea por disputa de territorio. Familiares de los occisos amanecieron en la morgue. La abuela del único adolescente, Kenny Banchón, afirma que no tenía ningún problema. No lo han confundido, dispararon como locos, como hacen en todas partes. Disparan como locos y ahí caen Sansón y los que no son. Lo que quiero es justicia para mi nieto. También el tío de Héctor Medina, quien sostuvo había salido a comprar comida. Desconozco si era amigo o tendrán algo de amistad, algo, porque ya como le comenté, salió a comprar una salchipapa y comenzó a balacer, dicen, y ahí cayeron. No se sabe si cayeron justo por pecadores. La DINASED investiga las causas de este cuádruple asesinato que ha golpeado a varias familias y alteró a todo el vecindario, informó Jorge Escobar. Al interior de una casa en construcción en la comunidad de Oyacoto fue encontrado un cuerpo de sexo masculino semidesnudo. Al parecer no sería del sector, pues los moradores no lograron identificarlo. En la escena encontraron mucha sangre. Fue doña María la que se topó con una espantosa novedad. Salió en busca de alimentos para sus animales de corral. En el camino observó manchas de sangre, siguió las huellas y terminó en una casa en construcción. En medio del cuarto estaba el cuerpo de una persona de sexo masculino boca abajo que solo llevaba una camiseta. Entonces me dio un poco de escalofríos, retrocedí y me fui a llamar al vecino. Con el susto en la mano salió a prisa, se topó con un vecino a quien le comentó lo que encontró. Pasaron la voz y en cuestión de minutos decenas de lugareños llegaron llevados por la curiosidad. Aparentemente nadie vio nada, tampoco escucharon nada. Para todos era un misterio la presencia del extraño sin vida. Le encontré también en los platos que estaban ahí botados, que creo que han servido algo.
le ponen a beber. Tal vez eso es personas drogadas. El comentario entre los vecinos, que el hombre solo llevaba una ropa tipo camiseta, otras prendas que le pertenecerían, aparecieron botadas en el camino, donde se desplomó. Las huellas demostraban que perdió mucha sangre. El occiso de más o menos 35 años de edad no fue identificado, al parecer llegó de otro sitio en horas de la madrugada. Todo está en las manos de la policía, de que nos diga qué mismo ha pasado, porque todos son creencias o de eso que han visto que puede ser violado. Mientras en el sector del Comité del Pueblo un hombre apareció muerto y con una bala en el cráneo. El cadáver fue encontrado en su local de repuestos de vehículos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? ¿Si se trató de un robo o fue un sicariato? Solo el tiempo y las investigaciones lo dirán. Nos encontramos realizando un estudio del entorno familiar y social para conocer qué es lo que pudo haber motivado este crimen. No se encuentra algún indicio de un supuesto robo. Presumimos que en el mismo entorno pudo haberse dado este desenlace. Hechos que siguen inflando las estadísticas de muertes violentas en el Distrito Metropolitano de Quito, informó Iván Casamen. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Y como lo anunciamos, artículos como computadoras, cámaras, maquinaria agrícola, entre otros, tendrán una reducción arancelaria de importación. Son más de 667 partidas que beneficiarán a al menos 81 sectores productivos del país. Después del gran impacto que han tenido las empresas por la pandemia, hay buenas noticias. El gobierno presentó la reforma arancelaria que entrará en vigencia desde el 1 de agosto. Así lo anunció el ministro de Producción, Julio José Prado. Esto tras la sesión del Comité de Comercio Exterior desarrollada este viernes. Se reducirán entonces los aranceles, es decir, el impuesto a las importaciones, de 667 partidas, donde comprenden insumos, materias primas y bienes de capital que el sector productivo importa. 81 industrias en su conjunto beneficiadas de esta reducción arancelaria. Por un total, el beneficio total a la industria es de 180 millones de dólares. Lo que favorecerá, dicen, a más de 6.000 empresas que generan más de 560.000 empleos. De las 667 partidas indican 590 tendrán arancel 0, 30 arancel 5, 20 deberán pagar el 10% y las 27 restantes entre el 15 y el 25%. Máquinas automáticas para el tratamiento y procesamiento de datos bajan a 0. Estaciones de base para redes inalámbricas bajan a 0. Equipos de comunicación y computadoras, etcétera, bajan definitivamente todas ellas a 0% de arancel. Cámaras digitales y videocámaras pasan del 25% al 5% de arancel, una reducción de 20 puntos porcentuales. Aquí también dice Prado, habrá beneficios para los sectores automotriz y sectores agrícolas. Motores para maquinarias agrícolas, tremendamente importante para la reactivación, palas, carretillas, útiles de metal para el sector agrícola. Con esto se busca, dice, darle un respiro a las empresas tras la pandemia. Y que podamos efectivamente reactivar no solo la industria, sino el consumo nacional. En el último año y medio, al menos 22.000 empresas han desaparecido. Se prevé así una ruta hacia la reactivación, informó Marilyn Jaramillo. La permanencia del contralor subrogante Carlos Riofrío en su cargo podría depender de su comparecencia en la Asamblea Nacional. Esa es la nueva propuesta que surge desde una de las comisiones especializadas del Legislativo. El dilema de quién pueda asumir la titularidad de la Contraloría General del Estado, al parecer, en lugar de encontrar una salida, parece que se profundiza. La legalidad tendría que ser impugnada ante los jueces correspondientes y eso llevaría tiempo. La designación del nuevo Contralor va a llevar tiempo a través del Consejo de Participación Ciudadana, que debe empezar ya el proceso. Mientras tanto, tiene que estar alguien frente a la Contraloría. Al respecto, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad le ha puesto el ojo al Contralor subrogante Carlos Riofrío, de quien demanda su comparecencia en la Asamblea Nacional. Es la nueva baraja que se juegan y la expone precisamente Virgilio Saquicela, primer vicepresidente del Poder Legislativo. Queremos que se nos informe por parte del subrogante en qué calidad fue designado, cómo fue esa designación, si es que en la cadena de mando, si cabe el término de la Contraloría, estuvo él a continuación de la Contralora subrogante Zárate y ver si se legitima, si cabe el término, la situación del Contralor subrogante Riofrío. Comparecencia que para el constitucionalista André Benavides no es suficiente para que de esa forma se pretenda ratificar en el cargo a un funcionario público.
porque la designación de una autoridad va más allá de los afectos o desafectos que se puedan presentar en ese momento. Sería rarísimo que la Asamblea Nacional quiera tomar una decisión en función si le cayó bien o le cayó mal el señor Riofrío. Aquí hay que respetar la Constitución y la ley, y esos presupuestos no se pueden saltar por las autoridades que están llamadas a respetarlos. Así, entre propuesta y propuesta que no logra consolidarse, el tiempo pasa y podría llegar marzo del 2022, cuando ya mediante concurso de méritos y oposición necesariamente tendremos nuevo contralor. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana debe tomar los recaudos necesarios, reformar ese reglamento en el sentido de que los plazos, los términos que vayan a ser empleados sean más rápidos, sean más cortos y que permitan a los ciudadanos tener lo más pronto posible un Contralor General del Estado. Informó Héctor Romero. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia vinculó a 2 nuevas personas al caso denominado Las Torres. El juez ordenó prisión preventiva para Daniel O., exgerente de refinación de Petroecuador, mientras que para Marta B. se ordenó la presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico. En este proceso se investiga el presunto delito de delincuencia. Ahora les contamos, mayor presupuesto y reformas legales son algunas de las propuestas que contempla la política pública nacional del sistema de rehabilitación social que se analizó en la Asamblea Nacional, para así enfrentar la crisis penitenciaria. Factores externos serían los que aportan negativamente para que en los centros de rehabilitación social del país reine el hacinamiento. Hay un contexto internacional, regional, donde hay crecimiento del delito, hay más droga que está producida en Colombia y en Perú. Esto realmente impacta sobre la seguridad de nuestro país. En el 2011 existían 16.704 personas privadas de la libertad y las autoridades penitenciarias contaban con un presupuesto de $109 millones. En este año son 38.547 internos. Sin embargo, solo cuentan con $99.500.000, estando a la espera de ser atendidas varias áreas. Infraestructura. Hemos subrayado el marco legal y, como ustedes han visto hoy, hemos subrayado de que tenemos que tener avances en tecnología. Al parecer, quien no ha perdido terreno ni tiempo en las cárceles son organizaciones delictivas, donde existen 12.000 choneros, 8.000 lobos, 1.000 lagartos y 1.500 águilas. Necesitamos también la reclasificación de los privados de libertad de acuerdo al tipo de delito o de acuerdo al nivel de peligrosidad, pero debe haber una clasificación. Y también nos acogemos al pedido de que no existan centros tan grandes, sino que más bien se hagan centros menores. Literalmente debilitar a estas bandas para fortalecer a los guías penitenciarios. ¿Equipos como cuáles? Porque armas de fuego no pueden entender, si mal no entiendo. Esos documentos son dentro del marco legal que estamos pidiendo también a la Asamblea que se revise. Es necesario que los agentes de seguridad penitenciaria no se les autorice solamente tener un gas. Es necesario que se mire los contextos, los lugares donde trabaja cada uno de ellos y de acuerdo a ello se determine qué tipo de armas deben tener. Problemática que se puso sobre la mesa de análisis de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, donde comparecieron varias autoridades. El Código de Seguridad tranquilamente puede llevar 2-3 años. Nosotros nos hemos puesto de meta que en un lapso de 8 meses ya esté listo para presentarlo al primer debate al Pleno de la Asamblea Nacional. Así se retoma el debate sobre la política pública nacional del sistema de rehabilitación social. Informó Héctor Romero. El presidente de la República hizo una advertencia a diferentes grupos sociales que han anunciado manifestaciones como el cierre de carreteras en diferentes provincias. El primer mandatario manifestó que les espera la cárcel. Fue la tarde de ese viernes cuando el presidente Guillermo Lasso hablaba de la corrupción y de consecuencias en programas infantiles, cuando se refirió al subsidio del combustible y los pedidos de diferentes gremios para eliminarlo. Y así explicó cómo se analiza desde el régimen ese importante tema. Sería un motivo de felicidad no solo derogar el decreto del ajuste del precio de los combustibles, sino reducir el precio de los combustibles. Pero eso no es real, porque si lo hiciéramos
perderíamos muchas vidas de niños o proyectos de vida de niños en el Ecuador. Pero si por eso inician acciones en las carreteras en los próximos días. El gobierno del encuentro es un gobierno amable, sereno, pero muy firme. Y aquellos que quieren desafiar a la ley, pues van a tener su respuesta. Y también les envió un mensaje a quienes lideren, sean protagonistas o participen de las protestas. Amenazan con paros y amenazan con el cierre indefinido de carreteras, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel, porque eso es un delito. Estas declaraciones las ofreció en el Palacio de Cristal en el centro de Guayaquil, donde se firmó un decreto ejecutivo que modifica el artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica de Adultos Mayores, para brindarles beneficios en costos de planes de conectividad. 50% de descuento sobre su plan básico individual. Entre esos beneficios estarán 200 minutos de voz en todas las operadoras fijas y móviles del país, 5 gigas de navegación libre, 2 gigas en plataformas colaborativas y megas libres para una plataforma de mensajería instantánea. Y con eso denominado Plan Adulto Mayor, en el que se destacó la participación y colaboración de las empresas telefónicas del país, y con una llamada en vivo de uno de los beneficiarios, con un familiar desde Estados Unidos. El primer mandatario cerró la agenda de ese viernes, informó Charlie Pisa. El incremento de los casos de dengue en el país enciende la alerta epidemiológica en la ciudad de Guayaquil, debido a que se concentra la mayor cantidad de pacientes. Las autoridades realizan un plan de intervención integral, sobre todo en zonas de mayor incidencia. La Mesa Técnica de Salud de Guayaquil del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal analizó el incremento de los casos de dengue en la ciudad. Un incremento del número de casos de dengue por encima de lo esperado hasta el momento, hasta esta época del año. Esto nos ha motivado a declarar una alerta epidemiológica. El director de la Mesa Técnica detalló que hasta ahora el país reporta 14 decesos por la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El año pasado hubo 18.000 casos en todo el año. Hasta la actualidad hay 12.000 casos en nacional. Ustedes pueden decir, pero bueno, 12.000 todavía es inferior a 18.000, sí, pero estamos a la mitad de año. Por lo tanto, la tendencia, que es lo que muchas veces no se considera y que nosotros sí lo consideramos, nos hace prever que hasta finales de este año el número de casos va a aumentar. Y dentro del país, el foco de infección, el foco de mayor gravedad es Guayaquil. Guayaquil tiene aproximadamente 5.700 casos, en la zona 8 realmente, ¿no? Que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Y por eso definieron un plan de intervención integral que empieza en las zonas de mayor incidencia. Con Fertiza, Trinitaria, Guasmo y también en la zona central hay un alto grado de infestación de mosquitos. Sosovivienda 2, por ejemplo, es un lugar crítico. Monte Sinaí y Benecer es un lugar crítico. Ahí estamos interviniendo con fuerza ahora. Y esta evaluación por parte de los técnicos del Ministerio se va a hacer semana a semana para identificar el mayor número posible de sectores de riesgo para intervenirlos. Esto es un llamado de atención a cumplir con las obligaciones, con su salud y con la vida propia, tanto de la persona como de sus familiares. En el sector Ebenecer de Monte Sinaí se intervino con brigadas y fumigación. Aquí ha habido ya hartos casos de dengue, hasta incluso he tenido a mi sobrino. Ya la semana pasada le dio ese de dengue. Ya hubo la campaña de fumigación de lo que es del municipio y de lo que es el Ministerio de Salud Pública. Vinieron a pasar lo que es también todo lo que es agua, a ver lo que está en agua posada para que el dengue no produzca más. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no automedicarse. Las personas que tienen fiebre o que tienen cualquier síntoma de X enfermedad actualmente piensan que es COVID, que no tienen que automedicarse, que el médico sea preparado para hacer diagnóstico diferencial, evaluación y tratamiento correcto. Informó Roselena Vázquez. Llegaron a los centros de salud las dosis de vacunas del esquema básico infantil. Los representantes del Ministerio de Salud aseguraron que existen las dosis necesarias para los niños hasta los 5 años de edad que requieran inmunizarse. Lisbeth llegó al centro de salud del sector de las Casas, ubicado en el norte de Quito, antes de las 9 de la mañana. Viajó toda la noche desde el Carchi para poder inmunizar a su pequeña. Hace semanas buscaba algunas de las vacunas del esquema básico infantil sin tener suerte. Me pedían que compre y estaba $80 y la otra 90. Y no había, y en Ibarra decían que había, pero pregunté y que ya no había.
Entonces ya me informaron ayer que han venido a poner una vacuna a otro niño y me dijeron que estaban dando gratis y no hay plata tampoco para ponerle breve. Como ella, decenas de madres durante meses tuvieron complicaciones para vacunar a sus hijos. Algunos señalaron que no encontraban las dosis requeridas ni siquiera en el sistema de salud privado. Esperé hasta ayer, porque ayer le tocaba, pero no sabía si había o no había vacuna. Pero como ya vi las noticias, ya vine volando. Las autoridades gubernamentales aseguraron que solucionaron el problema de abastecimiento de vacunas, por lo que ahora convocan a todos los padres de los niños menores de 5 años para que completen el programa de inoculación. Tuvimos un retraso en la entrega de la vacuna, sin embargo ya esta semana llegaron al país y se distribuyó ya a todos los centros de salud, que es por ello que ya tenemos esta disponibilidad. En los centros de salud orientarán a madres y padres en el caso de que la fecha de la vacuna ya haya pasado. El personal está en la capacidad de darles las indicaciones e informarles para podernos igualar en los esquemas. Además, se inició una campaña de inmunización contra la influenza, en la que se priorizarán a grupos vulnerables. Dirigida para las personas con enfermedades crónicas a partir de los 5 años de edad, los adultos mayores, las gestantes, las personas privadas de la libertad y el personal de salud. Rotavirus, neumococo y pentavalente son algunas de las vacunas de mayor demanda. Informó Sofía Vintimilla. El primer reality de emprendedores llamado Apuesta a Ecuador, organizado por revista Líderes del Grupo El Comercio, ya tiene 2 ganadores. Ambos se hicieron acreedores a un premio de $6.000. Sin embargo, falta una categoría que deberá ser elegida por el público. La competencia cada vez va llegando a su fin. Esto luego de semanas de trabajo incansable, donde cada uno de los emprendedores ha aprendido y ha dado todo de sí para llevarse el gran premio en Apuesta Ecuador, el primer reality de emprendimiento organizado por revista Líderes de Diario El Comercio. Estamos ya en la etapa definitiva. El jueves de la semana anterior conocimos al ganador de los emprendimientos y también al ganador de la categoría Pymes. Ellos se van a llevar $6.000. Sí, son 2 categorías ya ganadoras. ¿Pero de qué tratan sus proyectos y por qué llegaron a la final? Tenemos el producto de Yacupura, que es un sistema que permite purificar el agua, muy sencillo, se coloca en la llave de agua y la gente puede tomar con toda tranquilidad. Y en Ecompaque de Cuenca es realmente una empresa también muy interesante, que están utilizando materiales que son amigables con el ambiente para no utilizar plástico, por ejemplo, en los supermercados al momento de servir la comida. Ellos tienen unos productos, unos utensilios que son biodegradables. En definitiva, pequeños emprendimientos pero con gran potencial de desarrollo e incluso de exportación. Así explica Mónica Orozco, editora de la sección Negocios de Diario El Comercio y presentadora de Apuesta Ecuador. Dice que estas características les permitió ser los ganadores. Pero ellos no son los únicos. Hay un tercer premio y este ya no será definido por los mentores, sino por el público. Hay un tercer premio que es de $3.000 que se va a escoger entre los emprendimientos que participaron. Pueden escoger en la página de Líderes, ahí están todas las opciones y pueden votar por ellos. Las empresas que están participando han recibido más de 10.000 votos hasta ahora. Pero tranquilo, que usted aún puede votar por su proyecto favorito hasta este domingo 11 de julio. Informó Ismenia Solórzano. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Momento de descansar. Gracias por su compañía finalizando el día, por su cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias, pero cuidándonos. El COVID sigue entre nosotros. Un abrazo grande.